Hola, soy Fernanda Gentile y esto es Vender Hoy, el podcast de mentorías exitosas donde hablamos de ventas, de comunicación, de clientes y de todo lo que necesitamos mirar para vender mejor en el mundo actual. Todo lo que te voy a compartir en este espacio nace de años de experiencia trabajando en ventas, desde mis propios emprendimientos hasta ventas online y procesos comerciales para empresas. Y hoy quiero empezar con una pregunta. ¿El consumidor cambió? Claramente sí, pero hay una pregunta mucho más importante. ¿Cambiaste vos tu manera de vender? Porque quizás seguimos intentando venderle al consumidor de hoy con herramientas, argumentos y formas de comunicarnos que funcionaban hace un tiempo. Y ahí puede estar el problema. Así que quédate porque hoy vamos a hablar justamente de eso. El consumidor ya no es el mismo. Durante mucho tiempo, cuando una persona quería comprar algo, necesitaba el vendedor, necesitaba que alguien le explicara qué producto tenía, cuáles eran sus características, cuánto costaba, qué diferencias había entre uno y otro. El vendedor tenía información y esa información le daba poder. Pero hoy la situación es completamente diferente. Pensá en algo sencillo. ¿Querés comprarte un celular? Antes quizás ibas a una casa de electrodomésticos o de telefonía y preguntabas ¿qué celular me recomendás? Y hoy probablemente antes de entrar a ese negocio ya buscaste modelos, viste videos, comparaste precios, leíste comentarios, miraste qué dicen otros usuarios y probablemente ya tenés 2 o 3 opciones en la cabeza. Incluso le podés preguntar a una inteligencia artificial cuál te conviene más en base a tu presupuesto y con las características que querés. Entonces aparece algo que para mí es fundamental entender. El consumidor de hoy llega mucho más informado. Pero atención con esto, estar informado no significa necesariamente saber qué comprar. Y ahí aparece una enorme oportunidad para el vendedor. El vendedor ya no es solamente el que tiene la información. Si el cliente ya buscó información antes de hablar con vos, entonces tu trabajo no puede consistir simplemente en repetirle lo que ya encontró. Porque probablemente ya sabe cuánto cuesta, ya vio otros modelos, ya comparó, ya leyó opiniones. Entonces, ¿qué valor podés aportar vos? Podés ayudarlo a tomar una mejor decisión. Y para eso necesitas preguntar. Necesitas escuchar, necesitas entender. Te doy un ejemplo. En lugar de decir, tenemos este modelo, tiene estas características y sale tanto, podés preguntar, ¿para qué lo vas a usar? ¿Qué es lo más importante para vos? ¿Qué experiencia tuviste con el anterior? ¿Qué presupuesto tenés pensado? Porque quizás el cliente llegó pensando que necesitaba determinado producto, pero después de hablar con vos, descubre que necesitaba otra cosa. Y eso es vender. No es simplemente mostrar un producto. Es comprender qué necesita la persona y ayudarla a encontrar la solución adecuada. El consumidor también compara más. Hay otro cambio enorme. Hoy el consumidor tiene muchísimas alternativas y esto es especialmente importante para las pymes, porque antes quizás tu competencia era el negocio de la otra cuadra. Hoy puedes estar compitiendo con una empresa de otra provincia, con una tienda online, con Mercado Libre, con una marca que vende directamente desde Instagram o incluso con una empresa del otro lado del mundo. El consumidor puede comparar en minutos. Entonces, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué debería comprarte a vos? Y acá aparece algo que muchas veces confundimos. No siempre tenemos que ser los más baratos. Porque si tu única diferencia es el precio, siempre puede aparecer alguien que venda más barato. Entonces, tenemos que trabajar en el valor. ¿Qué más recibe el cliente además del producto? Recibe asesoramiento, confianza,
tiene una buena experiencia, le respondes rápido, le explicás, cumplís con lo que prometés, tenés buen servicio postventa, le facilitas la compra. Todo esto también forma parte de la venta. Por eso yo digo que el consumidor no necesariamente busca solamente el precio más bajo, busca sentir que lo que está pagando tiene sentido. Y ahora te voy a hablar de algo que tiene que ver con la comunicación. Yo digo que el cliente no ve tus canales separados. Hay otro cambio que para las empresas es fundamental, y es que hoy una persona puede descubrirte en Instagram, después buscar tu página, después mirar reseñas, después escribirte por WhatsApp, después ir al local y finalmente comprar. Para vos son 5 canales diferentes, pero para el cliente es una sola experiencia. Y esto es importantísimo porque si en Instagram comunicas una cosa, en WhatsApp nadie le responde o responde 3 horas después, o el vendedor no conoce la promoción, o el precio que aparece en un lugar no coincide con otro, el cliente no va a pensar, tiene un problema del canal de WhatsApp. El cliente va a pensar, esta empresa no funciona bien, no hay coherencia. Por eso, hoy la venta no depende solamente del vendedor, depende de todo el sistema comercial. La comunicación, los canales, la atención, los tiempos de respuesta, la información, el seguimiento y la experiencia. Por eso es tan importante la comunicación y la coherencia entre todos estos canales. Hay otro tema también que me parece súper importante en esto del vender hoy, que es el consumidor tiene menos paciencia. Y esto también lo tenemos que mirar. Hoy estamos acostumbrados a obtener información muy rápidamente. Queremos respuestas claras, queremos saber cuánto cuesta, queremos saber cómo se paga, cuándo llega, queremos saber si hay stock. Y cuando una empresa tarda demasiado en responder, muchas veces el cliente sigue simplemente buscando. No necesariamente se va a quedar esperando. Y esto no significa que tengamos que convertirnos en robots que responden automáticamente a los 2 segundos. Al contrario, la velocidad es importante, pero la calidad de la conversación también. Porque una respuesta rápida que no resuelve nada no sirve. Hola, sí tenemos, sale tanto, gracias. Eso no es vender. Vender hoy implica generar una conversación que ayude al cliente a avanzar, que le permita al cliente realmente tomar la decisión. Y ahora tenemos un nuevo actor, la inteligencia artificial. Y acá hay algo que hace todavía más interesante este momento, porque antes el cliente buscaba en Google, después empezó a buscar en redes sociales. Hoy también empieza a preguntarle directamente a la inteligencia artificial. ¿Qué producto me recomendás? ¿Qué empresa debería elegir? ¿Cuál es la diferencia entre estas 2 opciones? ¿Qué me conviene comprar con este presupuesto? Y esto recién está empezando. Entonces, para las empresas aparece una pregunta nueva. ¿Qué pasa si tu próximo cliente llega a vos después de haber consultado a una inteligencia artificial? ¿Va a llegar preguntando por tu producto? ¿Va a llegar comparándote con otro? ¿Va a llegar con una decisión prácticamente tomada o ni siquiera vas a aparecer entre sus opciones? La inteligencia artificial está modificando no solamente cómo trabajan las empresas, también está modificando cómo las personas buscan, comparan y toman decisiones de compra. Y por eso el concepto de vender hoy tiene justamente que ver con todo esto. No podemos quedarnos vendiendo como vendíamos hace 10 años atrás. Entonces, ¿qué tiene que hacer hoy un vendedor? Para mí hay 5 cambios fundamentales. Primero, dejar de pensar que vender es hablar.
Vender también es escuchar y muchas veces una buena pregunta vende mucho más que un discurso perfecto. Segundo, dejar de enfocarnos solamente en el producto. Tenemos que entender qué problema quiere resolver esa persona, no vender características, vender soluciones. Tercero, dejar de competir únicamente por precio. Tenemos que aprender a comunicar valor, porque si el cliente solamente entiende el precio, nos va a comparar por precio. Cuarto, dejar de responder automáticamente. Podemos utilizar tecnología, podemos utilizar inteligencia artificial, podemos automatizar procesos, pero automatizar no significa deshumanizar. La tecnología tiene que ayudarnos a vender mejor, no a sonar como robots. Y quinto, dejar de pensar solamente en cerrar, porque una venta no termina necesariamente cuando el cliente paga. La experiencia posterior también construye la próxima venta. La recomendación, la fidelización, la reputación, todo forma parte de nuestro sistema comercial. Y si tenés una pyme, esto te involucra todavía más, porque si sos dueño de una empresa y tenés vendedores, no alcanza con decir hay que vender más. Tenés que preguntarte, ¿mi equipo entiende cómo compra hoy el consumidor? ¿Sabe hacer buenas preguntas? ¿Sabe detectar necesidades? ¿Sabe hacer seguimiento? ¿Tiene objetivos claros? ¿Responde bien por WhatsApp? ¿Conoce lo que comunicamos en redes? ¿Está preparado para defender el valor y no solamente bajar el precio? Porque si el consumidor cambió, pero tu equipo sigue vendiendo exactamente igual, tenemos un problema. Y no necesariamente significa que tengas malos vendedores. Quizás tenés un sistema comercial que todavía no se adaptó al nuevo consumidor. Y esto para mí es fundamental. Entonces vuelvo a la pregunta con la que empezamos. ¿El consumidor cambió? Sí. ¿Cambió la forma en que busca? ¿Cambió la forma en que compra? ¿Cambió la cantidad de información que tiene? ¿Cambió la cantidad de opciones? ¿Cambió la tecnología? Y está cambiando incluso la manera en la que toma decisiones. Por eso, quizás la pregunta no sea, ¿es más difícil vender hoy? Sino que la pregunta es, ¿estamos vendiendo como compra hoy nuestro cliente? Porque el consumidor ya cambió. Ahora nos toca a nosotros decidir qué vamos a cambiar en nuestra manera de vender. Si este episodio te aportó una mirada diferente sobre las ventas, te invito a suscribirte al canal de YouTube de Mentorías Exitosas, seguirme para acompañarme en los próximos episodios de Vender Hoy y dejarme en los comentarios qué tema relacionado con ventas te gustaría que abordemos. Y si conoces a alguien que trabaja en ventas, tiene un emprendimiento o dirige un equipo comercial, compartile este episodio, porque quizás esta conversación también puede ayudarlo a vender mejor. Soy Fernanda Gentile y esto fue Vender Hoy. Nos encontramos en el próximo episodio.